Al piso bajo y Pura vida. Bien, de vuelta con ustedes, 1:31 minutos. Francisco Acevedo es primer vicepresidente de Conindustria, nuestro primer invitado este miércoles 6 de abril. Estamos conversando del tema económico, de lo que tiene que ver con la reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras y cuál ha sido el impacto en la economía, además de también la extensión de esta exoneración de aranceles a los productos importados en Venezuela. La preocupación que pudiera existir para esta medida tiene que ver con que este mercado con una demanda establecida y una demanda que podría seguir creciendo si la economía se mantiene en una línea de apertura y de crecimiento económico, es que la industria nacional tiene una capacidad operativa hoy por debajo de su capacidad instalada. Los últimos números de la encuesta de coyuntura empresarial hablaban de una industria que todavía no trabaja ni el 50%. La industria tiene capacidad de cubrir la demanda nacional en este sentido, de darse una modificación que impida que los productos terminados que llegan al país paguen aranceles, compitan en igualdad de condiciones y que pueda por lo menos disminuirse la cantidad de países interesados en entrar en el mercado venezolano. Fíjate, Carlos, vamos a entender esto. Primero, la industria nacional está trabajando el 25%, lo cual tiene espacio para trabajar. El tema es que la industria no aumenta de un día para otro, es un proceso. Que esto ya significa un incremento si hablamos de las cifras de la coyuntura. Totalmente, la industria viene paulatinamente mejorando de manera poco significativa a consecuencia de las políticas económicas que no están dirigidas a impulsar la industria nacional. Tú no vas a tener escasez de productos por colocar aranceles. Los aranceles, te repito, están en todos los países, en todas partes del mundo. Colombia paga aranceles, Argentina paga aranceles. Nosotros exportamos nuestros productos venezolanos, el país donde van pagan aranceles. Con lo cual aquí no estamos en contra de la importación, lo que estamos pidiendo son igualdad de condiciones. Si tú vas a subsidiar el producto importado, subsidia también el producto nacional. Entendemos que el gobierno no está en capacidad de estar subsidiando y lo lógico que un gobierno que necesita dinero para poder operar esté cobrando sus impuestos de manera normal, como ha existido toda la vida en Venezuela y en todo lo que es el comercio internacional. Eso no implica que no se pueda importar productos ni que no va a ser interesante vender productos para Venezuela. Eso simplemente implica que el importador que va a comprar al mismo precio que estaba comprando tenga un costo que hoy en día no tiene porque el gobierno se lo está subsidiando. Y de esa manera compitamos en igualdad de condiciones con el productor nacional. No hay motivo para que eso genere escasez, no hay motivo para que eso genere problemas. Posiblemente el importador tenga que reducir sus márgenes, porque ¿qué pasa cuando el mercado te da precio? Bueno, el importador va a ganar más plata porque si la tasa nacional vale 10 por la cantidad de costos que tenemos y la importada se puede vender en 8 con el subsidio, el importador la vende en 8, la va a vender en 9 y va a ganar más plata. Cuando tú pongas el arancel, lo que vas es a disminuir el margen de ganancia del importador para normalizarlo como estamos en la industria nacional, que estamos trabajando con márgenes bastante pequeños. Entonces, es simplemente competir en igualdad de condiciones. En ningún momento vemos de qué manera se puede afectar al consumidor y mucho menos que eso genere escasez. Eso es falso. Los aranceles han existido históricamente en el comercio internacional y ningún país tiene escasez por eso. Esa es la política fiscal normal de cualquier país. Hubo una coyuntura en Venezuela en el pasado de escasez, que es importante recalcar, consecuencia de una mala política económica, más nada, una errada y equivocada política económica en control de precios que generó una escasez que para solucionarlo temporalmente el gobierno tuvo la necesidad de eliminar los aranceles para que hubiera incentivo a llenar los anaqueles, cosa que tiene mucho sentido y estuvimos totalmente de acuerdo, pero ese precio ya venció. Ya la realidad económica ya la realidad económica es otra. Ya es momento que nos coloquemos todos en igualdad de condiciones, porque si no nunca vamos a poder levantar la industria nacional. Entonces no estamos en contra de lo que pasó. Lo que estamos diciendo, oye, no sigamos esta política, porque si bien en el pasado tuvo algún sentido para llenar los anaqueles, hoy en día en Venezuela no hay escasez de nada. Tú y yo salimos a la calle y conseguimos cualquier producto que queramos. El problema es que tenemos el poder adquisitivo de los venezolanos, que hay que mejorarlo de manera importante. Es otro problema. Pero ya no hay motivo para subsidiar. ¿Cómo llegamos a esta coyuntura económica? Menciona el caso de las políticas que se han emprendido desde el Estado, se cuestionan las políticas del Ejecutivo en materia económica. La industria, sin embargo, está registrando un crecimiento de esa capacidad operativa que tiene para este año 2022. ¿Cómo lo hizo? En un contexto de políticas erradas, eliminación del incremento del encaje legal, es decir, en Venezuela no hay créditos. ¿Cómo la industria está creciendo? ¿Cómo se entiende que en una coyuntura tan adversa para el sector industrial se están registrando números positivos? Bueno, primero yo quisiera decir que el gobierno ha cambiado su política económica y ha empezado a reducir el gasto fiscal, hizo una reducción de la liquidez,
logró salir de la hiperinflación. Es decir, yo no podría decir que las políticas económicas de los últimos años, año y medio, han sido erradas. Más allá que pueda estar en acuerdo o en desacuerdo con algunas. Estamos hablando de las políticas del pasado. Cuando hubo un control de precios que no tiene ningún sentido, un control de tipo de cambio. un control de tipo de cambio que generó un mercado paralelo que distorsionó toda la economía, una ley de precios y costos justos que distorsionó la economía y que nos llevó a una situación de caída del Producto Interno Bruto casi el 70%. Hoy en día están tratando de reversar eso con algunas políticas económicas, podemos estar en acuerdo con algunas, en desacuerdo con otras, pero en general el gobierno está haciendo un trabajo en política económica que no había hecho en el pasado. ¿Okay? La industria ha sobrevivido, lo que ha sobrevivido la industria, recordemos que en el año 98 éramos más de 12.500 empresas afiliadas a Conindustria, del sector industrial, y hoy en día estamos cerca de las 2.000 industrias en Venezuela. Se han muerto casi 10.000 industrias en Venezuela. Las que han quedado se han reducido de manera importante y están hoy en día batallando para volverse a levantar. Y ahí es donde va nuestro llamado al gobierno de que las políticas económicas estén orientadas a levantar la producción nacional. Porque no podemos volver una isla que viva de todo lo importado, teniendo el potencial que tenemos en Venezuela para producir nuestros bienes y servicios y generar empleo de calidad. Porque es otra cosa importante, Carlos, el empleo que genera la industria es un empleo de calidad. Un empleo que siempre está remunerado por encima del promedio de la remuneración de los otros sectores. Entonces, la industria es una generadora de empleo y de empleo además de buen nivel y de calidad y de estabilidad laboral. Entonces yo creo que todos esos factores son indispensables para el desarrollo del país. La pequeña, la mediana y la gran industria son indispensables para el desarrollo del país. Una política industrial es necesaria en Venezuela y esa política industrial tiene que fomentar el crecimiento de la industria nacional. No puede ser que nosotros seamos el único país en América que no produce nada. Tú vas para Colombia y todos los productos los colombianos tienen producción nacional muchísima. Y no es que no hay producto importado, claro que hay, tenemos que saber convivir con las dos cosas. En ningún momento estamos diciendo con la industria que no se puede importar productos. Estamos diciendo, compitamos en igualdad de condiciones y fomentemos la industria nacional como una generadora de empleo, de riqueza, de crecimiento del PIB, de aporte a la economía venezolana. ¿Qué hace la industria? Nos toca despedir en el sentido de la recuperación del poder adquisitivo. La industria está pagando muy por encima incluso del incremento salarial que se decretó en las últimas semanas. El promedio que se plantea dentro de los dos números que maneja Conindustria está por encima de los $60, pero todavía es una política que apunta al crecimiento, a remunerar cada vez mejor a esa industria, de la mano también, por supuesto, con el crecimiento de la productividad. Totalmente. El salario hoy en la industria está por encima de los $100 ya, $120 promedio. Tenemos industrias que están por los $200 de remuneración como salario mínimo, muy lejos del salario mínimo que tiene el gobierno recientemente de $30, que hizo un incremento significativo, pero que sigue siendo poco para la economía. Pero ¿qué no impacta, a diferencia del resto de los incrementos salariales, que la preocupación de la industria y del sector de la actividad económica era que impactara en los precios? Este no impactó. Bueno, en el caso de la industria, ese aumento no impactó de manera importante porque ya la industria venía pagando de alguna manera por encima de ese salario mínimo que existía, que era de $4 o $5. Entonces yo creo que eso no tengo ninguna duda, la industria es un gran generador de empleo y empleo de calidad y muy bien remunerado. Y esa es la dirección que estamos yendo y no creo que eso cambie en el corto y en el mediano plazo. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco, esta tarde. Francisco Acevedo es primer vicepresidente de Conindustria, nuestro primer invitado hoy en Contexto. Vamos a cambiar de tema luego de la pausa. Hablamos de derechos humanos. En las últimas horas se actualiza información respecto a la Corte Penal Internacional y el proceso que se inicia con la investigación formal de violaciones de derechos humanos en nuestro país, con la visita del fiscal también en días previos y la apertura de una oficina de esta instancia en Venezuela. Todo eso lo vamos a conversar con Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Hacemos un corte y seguimos con más.